Orando ocurre el cambio presente. Devocionales de Elena G. White. El Cristo triunfante. Matutina correspondiente al 15 de junio. Firmeza de principios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 1:8. Mis hermanos, en este versículo nosotros vemos que Daniel no tenía ningún poder político, no tenía un ejército, no tenía tampoco ninguna influencia, porque si nosotros sabemos, Daniel era solo un adolescente cautivo en tierra extranjera, ¿no? Pero tenía algo, mis hermanos, que ningún rey podía quitarle, y eso era principios formados desde la niñez y un corazón decidido a no negociarlo. Y debemos de tener algo en mente, mis hermanos, que la firmeza espiritual no debe depender de la edad ni de las circunstancias. Depende de lo que se propone el corazón. Párrafos 1 y 2. Daniel era solo un joven cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Tenía aproximadamente 15 o 16 años de edad, porque se lo llama muchacho, lo que significa que estaba en la adolescencia. ¿Por qué Daniel rehusó comer de la propia comida de la mesa del rey? ¿Por qué rehusó aceptar el vino como su bebida, siendo que había sido puesto por el mandato del rey? Sabía que si bebía vino, éste llegaría a gustarle y podría preferirlo al agua. Daniel pudo haber argumentado que en la mesa real y ante el mandato del rey no podía conducirse de otra manera, pero él y sus compañeros tuvieron una reunión de consulta, estudiaron este tema diligentemente y llegaron a la conclusión de que el vino era una trampa. Estaban familiarizados con la historia de Nabat y Abiú, que conocían por los pergaminos. En aquellos hombres el consumo de vino había incrementado su gusto por esa bebida. Bebieron vino antes de realizar el servicio sagrado en el santuario y sus sentidos se embotaron. No pudieron distinguir entre el fuego sagrado y el común. Con sus cerebros entorpecidos hicieron lo que el Señor había prohibido a los que servían en el oficio santo. Podemos comenzar, mis hermanos, entendiendo quién era Daniel, qué enfrentó y por qué su decisión fue tan significativa, ¿no? Y si nosotros sabemos muy bien, Daniel tenía entre 15 y 16 años, según lo que acabamos de leer, cuando fue llevado a cautivo a Babilonia. No era un anciano con décadas de experiencia espiritual, era un joven en plena adolescencia, según el texto. Sin embargo, mis hermanos, cuando llegó la primera prueba, la comida y el vino de la mesa del rey, no dudó, mis hermanos. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero también, mis hermanos, lo más interesante es la razón detrás del rechazo al vino. Según lo que leímos, decía que si él lo probara, podría llegar a gustarle. Y él conocía la naturaleza humana, como cada uno de nosotros, ¿no? Y comprendía que los hábitos se forman con pequeñas decisiones repetidas, mis hermanos. Y por eso también las escrituras nos los advierte en el libro de Proverbios 21. Y dice, el vino es encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquier que por ello yerra no es sabio. Y mis hermanos, los que conocen la historia de las caídas ajenas están mejor equipados para evitar las propias. Párrafos 3 y 4. La instrucción que se había dado al pueblo había sido
atesorada cuidadosamente y compuesta en cánticos y enseñada a los niños, para que por medio del canto se familiarizaran con las verdades. Daniel y sus compañeros habían sido educados con referencia a Nadab y Abiú, y también con respecto a Abel, Set, Enoc y Noé. Una segunda consideración de estos jóvenes cautivos era que el rey siempre pedía la bendición por estos alimentos y se dirigía a sus ídolos como deidades. Este acto, de acuerdo con las instrucciones que habían recibido, involucraba la consagración total de una divinidad pagana. Daniel y los tres jóvenes dedujeron que sentarse a la mesa donde practicarse tal grado de idolatría era deshonrar al Dios del cielo. Y en estos párrafos, mis hermanos, nosotros vemos de dónde, por así decir, venía la solidez del carácter y cuál fue la segunda razón que lo llevó a rehusar a no beber y no contaminarse con la comida del rey. Y la firmeza de Daniel no surgió de la nada en el momento de la prueba. No, mis hermanos, había sido cultivada desde cuando, según el párrafo que leímos, desde la infancia a través de la educación de las escrituras. Y una instrucción, mis hermanos, tan profunda que se enseñaba incluso a través de canciones para que los niños se la pudiesen aprender. Conocían de la historia de Abel, Set, Enoc, Noé, Nadab y Abiú. Tenían raíces, pero había una segunda razón, mis hermanos, para su negatividad. La comida del rey venía y precedía de una bendición a los ídolos babilónicos. Y comer de esa mesa no era solo un asunto de salud, no, porque ya ellos practicaban la reforma pro salud. Era un acto de consagración a una deidad pagana. Y para Daniel y sus compañeros, según lo que acabamos de leer, sentarse en esa mesa significaba deshonrar al Dios del cielo. Eso era algo, mis hermanos, que ningún privilegio real podía justificar. Y la palabra de Dios lo confirma en 1 Corintios 10:31. Y dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mis hermanos, cada decisión cotidiana, incluso lo que comemos, puede ser un acto de adoración o de traición. Último párrafo. Había muchas cosas implícitas en esta decisión. A ellos se les consideraban esclavos, pero fueron especialmente favorecidos por causa de su atractiva presencia y de su evidente inteligencia. Sin embargo, decidieron que cualquiera de estas actitudes, incluso la de sentarse a la mesa del rey y comer de su vianda o aceptar su vino, aunque no hubieran de beberlo, sería una negación de su fe religiosa. Aunque no lo habían elegido, debían ser singulares. De lo contrario, correrían el riesgo de corresponder sus caminos en las cortes de Babilonia. Y esto lo expondría a toda clase de tentaciones en las comidas y las bebidas. Las influencias corruptoras finalmente derribarían todas sus defensas. Y de este modo deshonrarían el nombre de Dios y estropearían sus propios caracteres. Finalmente, mis hermanos, consideramos el peso real de lo que Daniel y sus compañeros decidieron, ¿no? Y lo que esa decisión nos enseña hoy para cada uno de nosotros. Ser singular en Babilonia no era fácil, mis hermanos. Eran esclavos, favorecidos, sí, pero seguían siendo esclavos, ¿no? Cualquier negatividad podía costar la vida. Sin embargo, mis hermanos, comprendieron que la mayor amenaza no era la cólera del rey, era la erección gradual de sus convicciones. Sabían, mis hermanos, también que una pequeña concesión abriría puertas a otras y luego a otras y más allá, mis hermanos, hasta que la influencia corruptora derrumbaría todas sus defensas. Y por eso, mis hermanos, ellos
eligieron ser singulares, eligieron incomodar, eligieron arriesgarse y Dios los respaldó, porque nunca Dios los dejó solos, con salud, con sabiduría y con una influencia que perduró por décadas en las cortes más poderosas del mundo conocido. Y las escrituras lo declara en el libro de Jueces 24:15, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Mis hermanos, la decisión de honrar a Dios en lo privado es lo que nos determina quiénes somos en lo público. Y en el libro inspirada por la sierva del Señor en Profetas y Reyes, nos dice, las influencias corruptoras finalmente derribarían todas sus defensas y de este modo deshonrarían el nombre de Dios y estropearían sus propios caracteres. Así que, mis hermanos, vivimos en nuestra propia Babilonia hoy en día. Un mundo que constantemente nos invita a sentarnos a su mesa, a probar su vino y a bendecir sus ídolos con nuestras presencias, ¿no? Así que la pregunta que Daniel nos deja a cada uno de nosotros no es si enfrentamos esa presión hoy en día, sino qué habremos propuesto en nuestro corazón, así como él se propuso no contaminarse con la comida del rey. Antes, mis hermanos, los principios no se forman en el momento de la prueba, se forman en el altar diario. Ese carácter que ninguna Babilonia, mis hermanos, puede doblegar. Y con este pensamiento, mis hermanos, en nuestro corazón, arrodillémonos para orar a nuestro Padre Celestial. Padre, danos la firmeza de Daniel, que en un mundo que nos presiona a ceder, nosotros hayamos propuesto en nuestro corazón no contaminarnos con lo que el mundo nos puede ofrecer hoy en día. Ayúdanos, Padre, a seguirle, ayúdanos a serle fiel y a ser ejemplo para aquellas personas que nos ven, y que cuando nos vean en nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Y que la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.